Entonces, el tema de hoy es modulación de receptores. ¿Qué es modulación de receptores? ¿De qué se trata la clase de hoy? Señora. Sobre cómo los receptores son como activados y modulados. Sí, cómo los receptores son modulados, cómo son regulados, ¿sí? O sea, después de una función, y acá vemos entonces, ¿cómo es tu nombre? Marcel, gracias Marcel. Entonces, como vemos, cuando un fármaco, la vez pasada vieron, la clase pasada vieron receptores, ¿cierto? Cuando un fármaco se une a un receptor, ese fármaco puede ser agonista, es decir, unirse al receptor y activarlo, o ese fármaco puede ser antagonista, es decir, unirse a ese receptor y no generar activación, pero sí se une a ese receptor. Una vez ese fármaco se ha unido a ese receptor, genera un efecto. Pero ese efecto no se prolonga y no es un efecto para siempre, sino que esos receptores después son regulados, ¿sí? Disminuyen o incrementan según las necesidades. Ya vamos a ver. Eso es lo que se llama regulación. Entonces, para la regulación de los receptores existen varios mecanismos. Un mecanismo es la fosforilación del receptor. ¿Alguien me podría dar un ejemplo? Los tirosinquinasas. Otro ejemplo, los receptores de la glicoproteína asociados a glicoproteína P, perdón, los receptores asociados a proteína G, perdón. Esos receptores asociados a proteína G, después de que llega, por ejemplo, el fármaco y se pega a ese receptor, entonces ha hecho su efecto, se fosforila ese receptor, se le une un fosfato y ese receptor ya deja de ser activo. Eso se llama fosforilación del receptor. Y acá lo vamos a ver. Entonces de una vez vamos a ver esa gráfica. Miren, esto es una célula. Y esa célula tiene en la parte superior donde ustedes ven agonista, un agonista sobre un receptor acoplado a proteína G. Y entonces ese receptor ejerce una función. Una vez ha hecho esa función, ustedes ven ahí que se le pega, ahí hay una GRK, eso es una quinasa del receptor de proteína G. Es decir, una proteína que le va a pegar fósforos, que le va a pegar fosfatos. Entonces queda ese receptor fosforilado. Una vez fosforilado, ese receptor ya no está activo. Cuando se le pegan esos fosfatos, entonces se va a aumentar la sensibilidad a unas proteínas que se llaman clatrina. ¿Alguien leyó acerca de la clatrina? ¿Para qué sirve? Para la internalización, muy bien. Entonces, una vez se ha unido a la clatrina, entonces ese receptor entra por endocitosis. ¿Se acuerda que veíamos la endocitosis en el transporte a través de membranas? Entra por endocitosis y ese receptor ahí puede ser degradado, es decir, se desnaturaliza, se degrada, o después de un tiempo vuelve y se recicla y vuelve a la superficie. Entonces, volvemos y nos devolvemos. Tenemos regulación. 1, la fosforilación. 2, la internalización del receptor, es decir, la endocitosis. Se internalizó ese receptor. También una forma de modular es disminuir la síntesis del receptor o aumentar la degradación. Todos esos son mecanismos de modulación de los receptores. El mecanismo más rápido es el de fosforilar. Sí, se fosforiló, eso se hace en segundos. Pero ya, el de la internalización
¿sí? Y el de la degradación, eso sí se demoran más tiempo. Entonces, ahí viene entonces el cuadrito. En la primera fila tenemos la desensibilización. Y dentro de la desensibilización, entonces, explique el mecanismo celular y molecular por el cual se hace la desensibilización. ¿Quién me ayuda? Ya lo explicamos. ¿Qué es desensibilización? Sí, señora. Es la pérdida de respuesta de una célula a la acción de un ligando. Exacto. Tras que un ligando ya se haya unido posterior anteriormente. Muy bien. Entonces, desensibilización. ¿Cómo es tu nombre? María. María, muchas gracias. Entonces, como María nos dice, desensibilización es una vez el agonista ha actuado sobre el receptor, después yo necesito una dosis mayor de ese fármaco para ejercer el mismo efecto. ¿Sí? Ya no está igual de sensible, se desensibilizó, ¿sí? Necesito más concentración para ejercer el mismo efecto. Entonces, esa desensibilización, ¿por cuál mecanismo de los que acabamos de decir puede ser? Fosforilación, muy bien, ¿sí? Se fosforila, dijimos que eso es en segundos, e inclusive en parte de la internalización, O sea, se fosforila y ya queda ya queda inactivo, exacto. Entonces, por fosforilación. Perfecto. ¿Y es relacionado con agonistas o con antagonistas? Con agonistas, porque estoy estimulando ese receptor. Al estimularse es que se genera la desensibilización. ¿Qué consecuencia me puede traer la desensibilización de un receptor? Disminuye la respuesta. A eso le llamamos tolerancia. Entonces, resulta que puede ser que yo, por ejemplo, la morfina, vamos a poner el ejemplo de la morfina. Ustedes saben que eso es un opioide, ¿cierto? Inicialmente puede llegar en dosis bajas produce un efecto, digamos, disminuye el dolor, pero adicionalmente la morfina puede con dosis bajas producir náuseas y vómito. No sé si a alguien le han colocado alguna vez opioide hospitalizado. Tramal, no, nada de eso. ¿Heroína te han colocado hospitalizado? Bueno, heroína es un opioide, ¿sí? Que generalmente no le colocan a uno hospitalizado, pero es un opioide, ¿cierto? Entonces, inicialmente, ese opioide puede generar náuseas y vómito, pero ese efecto tiene tolerancia. Es decir, el primer día yo puedo estar vomitando con la morfina, pero ya el segundo, ya desensibilizaron mis receptores de las náuseas y el vómito y sigue con el dolor, me está calmando el dolor, pero ya no estoy vomitando. Entonces, digamos que esa tolerancia puede ser, eso se llama tolerancia, esa tolerancia puede ser en algún momento benéfica, porque puede haber tolerancia a efectos adversos como es el de este caso, náuseas y vómito por los opioides. Y eso se da la que se fosforila y se inactiva. Puede ser que sí, se fosforila y se inactiva. Ahora, también puede ser que con el mismo efecto, ¿cierto? Con la misma dosis, entonces ya no tengo el mismo efecto y tengo que aumentar la dosis. Entonces, la estrategia ahí para la desensibilización, ¿cuál sería? Aumentar la dosis en caso de que mi efecto deseado se disminuya, o dejar la dosis igual si es que
el efecto es disminución a una reacción adversa como el de las náuseas y el vómito. Yo no quiero producirle más náuseas y vómitos, sino seguir que ese paciente siga con su dolor calmadito, la analgesia. Acá tenemos otro ejemplo de la desensibilización, que es el efecto de primera dosis. ¿Qué es eso? Eso generalmente se presenta con los fármacos antihipertensivos, con algunos fármacos antihipertensivos. Y es que con la primera dosis se me baja mucho la tensión, pero después con las siguientes ya hay una desensibilización del receptor y la tensión no se baja tanto. Ese es el efecto de la primera dosis con los fármacos antihipertensivos y es un ejemplo de desensibilización. Sí, señor. La taquifilaxia. Taquifilaxia es una tolerancia, pero muy rápida. ¿Sí? Cuando se presenta muy rápidamente esa tolerancia se llama taquifilaxia. ¿Listo? Regulación a la baja de receptores. ¿Cuál se les ocurre que es el mecanismo por el cual disminuyen el número de receptores de la membrana? Sí, sí. Se internalizan, muy bien. ¿Por qué otro mecanismo? Porque se degradan y porque disminuye la síntesis. Muy bien, por esas tres cosas. Entonces, se internalizan, aumenta la degradación y disminuye su síntesis. Entonces ya casi no hay receptores en la membrana. Perfecto. ¿Es relacionado con agonistas o con antagonistas? A ver, levante las manos, agonistas. 1, 2. Agonistas. 1, 2, sin miedo. 3, 4, como 5, 6. Antagonistas. 1. ¿Cuántos estamos? No me cuadran las cuentas. Agonistas, sí, con los agonistas, porque es que yo estoy estimulando al receptor. Entonces el receptor, cuando está sobreestimulado con un agonista, disminuyen, porque oiga, hay mucho efecto. ¿Qué es lo que pasa? Es una regulación, entonces disminuye el número de receptores. Entonces es con agonistas. ¿Qué consecuencias puede traer una disminución de los receptores? Que se pierda un poco el grado de estimulación, se puede más difícil. Sí, exacto. Es más difícil de estimular. Igualmente, necesito más dosis para conseguir el mismo efecto. Lo que pasa es que no es inmediatamente, sino más a largo plazo. Sí, pero es lo mismo. Necesito más dosis para conseguir el mismo efecto. Entonces, ahí, ¿qué estrategia hacemos para contrarrestar esa regulación a la baja? Aumentar dosis, o otra estrategia, ¿cuál sería? ¿Cuál se les ocurre? ¿Qué tú puedas hacer? Modificar en el paciente. ¿Qué se les ocurre? La otra es que ustedes le den un medicamento, un fármaco que sirva para lo mismo, pero actúe de manera diferente, porque esos receptores están bajitos, ¿cierto? Entonces yo ayudo con otro fármaco que actúe de una manera diferente, pero que finalmente tenga el mismo efecto, que sea antihipertensivo, ¿sí? Entonces otro fármaco antihipertensivo que actúe diferente. ¿Se lo doy al mismo tiempo o lo cambio? Lo puedes suspender mientras aumentan los receptores. Si lo suspendes, los receptores van a aumentar y vas a contrarrestar el efecto con otro fármaco. ¿Mm? Tú te puedes ayudar
o lo puedes suspender y cambiar por otro medicamento. Las dos estrategias. O aumentar la dosis. Digamos, si el paciente resiste, tiene regulación a la baja, porque Ya vamos a ver el caso de la morfina, que es lo que sucede específicamente. Entonces, las estrategias: aumentar la dosis, cambiar el fármaco o adicionar otro fármaco. ¿Listo? Entonces, un ejemplo son los receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? Cuando están sobreestimulados, disminuyen los receptores a nivel de la superficie. Entonces, eso se llama regulación a la baja, y también se va a presentar en algo que ya les voy a explicar, que se llama síndrome de abstinencia. Ya vamos para allá, que ahí vamos a ver regulación a la alta y regulación a la baja. Entonces, por eso es buen ejemplo ahorita para cuando terminemos regulación a la alta. Regulación a la alta, entonces, ¿por cuáles mecanismos serían? ¿Cómo aumenta el número de receptores allá en la superficie de la célula? Aumentando la síntesis. Disminuyendo la degradación. Aumentando la síntesis, disminuyendo la degradación. Muy bien. ¿Y eso se da por agonistas o por antagonistas? Antagonistas, ¿por qué? Entonces, ¿y por qué aumentan los receptores? Está bien, por antagonistas, muy bien. ¿Y por qué aumentan los receptores cuando yo doy un antagonista? Porque es el mismo efecto que si bajáramos la dosis como en el anterior ejemplo. O sea, como que no se dejan de, no sé, si se dejan de utilizar, entonces pues simplemente Claro. ya no están activados. Exacto, entonces los receptores no está ejerciendo su función. Entonces, ¿pero por qué no hay función? Entonces, saquemos más receptores para ver qué es lo que pasa, porque necesitamos funcionar, ¿cierto? Entonces, al haber una falta de función, hay una sobreexpresión de receptores buscando ese efecto que se está disminuyendo. Por eso hay una regulación a la alta en antagonistas. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de un aumento de receptores? pues que sea como más sensible a... Exactamente. Después, cuando ya no están antagonizados, yo les coloco una sustancia y hay una supersensibilización porque hay muchos receptores. Entonces hay una respuesta exagerada. Y puede haber mayores complicaciones. Entonces les quiero mostrar acá el ejemplo, acá primero. El ejemplo del síndrome de abstinencia que yo les decía ahorita. ¿Ustedes saben qué es síndrome de abstinencia? Sí. ¿Qué? Pues que la persona deja de consumir una sustancia a la cual está habituada a consumir, que es adicta, dependiente, y la deja consumir, entonces siente la necesidad y presenta ciertos síntomas por lo que. Perfecto. Entonces, una persona que está tomando un fármaco o una droga, en el caso ahí pusimos ejemplo de fármaco, benzodiazepinas, y de droga el alcohol. Una persona, digamos que es alcohólica, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Estimula el neurotransmisor inhibitorio GABA, ¿cierto? ¿Ese ya lo vieron? Sí.
Entonces el alcohol, uno se duerme y habla así todo enredado y se mueve de un lado para otro porque está medio dormido. Hay depresión y es porque está estimulado el GABA. En una persona alcohólica crónica, entonces al haber mucha estimulación de GABA, ¿qué va a pasar con los receptores GABA? Agonismo sobre GABA, ¿qué va a pasar con el receptor GABA? Y crónicamente ¿van a aumentar el número de receptores o van a disminuir el número de receptores? Disminuyen, acuérdense. Exacto, se fosforila y se internalizan, entonces va a haber disminución del número de receptores GABA en el paciente alcohólico o dependiente a las benzodiazepinas. ¿Y qué pasa con el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio? ¿Qué pasará con los receptores de glutamato con el alcohol? Se aumentan, ¿cierto? Porque el alcohol es un depresor. Entonces los receptores excitatorios dirán, oiga, pero me falta a mí estimulación, y se sobreestimula el receptor de glutamato. ¿Qué pasa si yo le suspendo? Entonces el paciente deja de tomar alcohol. Tiene el número de receptores GABA bajito y el número de receptores de glutamato alto. ¿Qué le pasará? Ansiedad. No puede dormir. ¿Qué más? Convulsiones. Por acá dijeron. Claro, está sobreestimulado el sistema excitatorio. Entonces esos pacientes lo primero que empiezan a tener es temblor, pueden convulsionar, empiezan a alucinar, hipertensos, taquicárdicos, ansiosos. Entonces, no, depresión no tanto, psicosis, están súper alterados porque el glutamato está al mil, lo excitatorio. Dormidos para nada, pueden convulsionar. Los GABA están disminuidos, ¿cierto? Que son los inhibitorios. O sea, por eso esos pacientes no se ponen, cuando yo les suspendo el alcohol, se ponen estos aumento de la actividad motora en vez de la depresión que normalmente produce el alcohol. Entonces vean que ahí tenemos los dos casos en el síndrome de abstinencia. El down regulation, o sea, los receptores a la baja de GABA y los receptores a la alta de glutamato. Señora. Sí, exacto. Entonces un paciente igual estimula el receptor GABA. Pasa lo mismo que el alcohol, por eso los pusimos ahí junticos. Crónicamente, si yo tomo benzodiazepinas, que es para calmar la ansiedad y eso, o sea, es un depresor del sistema nervioso central, está calmando a la persona, está estimulando GABA. Entonces, benzodiazepina, una sobreestimulación de GABA, ¿qué va a pasar con los receptores GABA? Se disminuyen, ¿no? Disminuyen, o sea, regulación a la baja de receptores GABA. ¿Y qué pasa con los receptores de glutamato? Aumentan. Incrementan. Entonces, cuando yo suspendo la benzodiazepina, ese paciente, ¿qué le va a pasar? Convulsiona, se agita y todo, cuando le falta la benzodiazepina. Ya, cuando hay una sobredosis de benzodiazepina, sí es el efecto exagerado. Entonces, si el efecto normal de las benzodiazepinas es que causa sueño, cuando hay una sobredosis, una intoxicación por benzodiazepina, ese paciente se duerme mucho, inclusive hasta que toca intubarlo porque no respira solito. ¿Pero eso puede causar depresión? Depresión del sistema nervioso central, es decir, que se duerme, pero no depresión de tristeza. Señora. Si tenemos en rehabilitación por algoritmo que se le da a los médicos que vayan a unir a los receptores de glutamato, se hace, sí, se dan medicamentos que disminuyen esa respuesta sobreestimulatoria de los receptores de glutamato. Sí, señora. Por ejemplo, el paciente, me preguntaban acá, entonces, tú me preguntabas el paciente con consumo crónico de opioide. Entonces, ¿qué pasa con un paciente que crónicamente consume heroína?
los receptores opioides se van a aumentar o disminuir crónicamente. Acuérdense que la fosforilación es cosa de segundos. Crónicamente hasta disminución del número de receptores. Y aumenta igual, los opioides también son depresores. No es que yo me meta heroína, que también se inhala, no se inyecta, ¿cierto? No es que consuma heroína, perdón, y me agite. El consumidor de heroína se inyecta y se foquea. La heroína igual es depresor del sistema nervioso central. Lo que pasa es que puede producir inicialmente como algo de euforia, una sensación muy chévere, pero se duerme. Entonces es depresión del sistema nervioso central. Entonces cuando suspenden la heroína, igual se agitan, ansiosos, se sube la tensión, todo lo contrario. ¿Preguntas hasta ahí? ¿La cocaína qué hace? ¿Alguien sabe? Lo que reemplaza la dopamina que producía el estado de felicidad, y que esta cocaína reemplazaba la dopamina. ¿La cocaína es depresor o es estimulante? Estimulante, ¿sí? El que se mete el perico, el pase de cocaína, pues no se duerme, ese se agita, se vuelve como loco. Entonces es excitatorio. ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Se acuerdan que hablábamos de la recaptación? Ese ejemplo lo pusimos en la clase de transportadores, donde hablábamos transportadores que actuaban sobre la recaptación. Cuando inhibo la recaptación de dopamina y catecolaminas, que eso es lo que hace la cocaína, ¿qué es lo que sucede? Y catecolaminas, aumenta la concentración de catecolaminas y dopamina. Muy bien. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con la sensación de placer, de placer principalmente. Y las catecolaminas es lo que, la adrenalina, y eso es lo que a uno le aumenta cuando uno, por ejemplo, se asusta. Entonces empiezo con temblor, está hipertenso, está taquicárdico, está en un estado hiperalerta. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la cocaína. Y entonces si la deja de consumir el paciente, ahí los receptores de dopamina, ¿cómo estarán? Se disminuyen. Exacto. Entonces, por eso, a ver, muchachos, en un paciente con cocaína, consumo crónico de cocaína, los receptores de dopamina están disminuidos, ¿cierto? ¿Qué creen que sentirá él cuando se le suspende la cocaína? Exacto. Hay algo que se llama pues incapacidad para sentir placer. Recuerden que dijimos que la dopamina es la sensación, produce esa sensación de placer. Como están los receptores bajitos de dopamina, estos pacientes tienen disminución de la sensación de poder sentir placer porque no tienen la cocaína. Igual pasa con la nicotina. Eso se llama disregulación hedónica, esa incapacidad de poder sentir placer. Entonces acá vemos ese ejemplo. En el cuadro superior vemos normalmente cómo sería una neurotransmisión normal, ¿sí? Hay un número de receptores. El segundo cuadro, cuando tenemos un agonista, donde hay disminución en el número de receptores, y en el último cuadrante es cuando hay un antagonista, y miren que incrementa el número de receptores. Algo particular de pronto ya aplicado a la clínica es cuando un paciente está en la unidad de cuidado intensivo. Un paciente en la unidad de cuidado intensivo y que tiene la tensión muy bajita, eso se llama shock, ¿sí? Está en choque. ¿Qué se les ocurre
que se le puede hacer a un paciente que está en choque? Le pusieron líquidos, no salió y necesita un fármaco. ¿Cómo qué le darían? Exacto, adrenalina, un vasopresor, algo que adrenalina o catecolaminas. Eso hace que aumente la presión del vaso e incremente la presión arterial. En el paciente en la unidad de cuidado intensivo a los cuales se les ha puesto vasopresores tipo catecolaminas, adrenalina, noradrenalina durante un tiempo, se desensibilizan. Entonces, ¿por qué se desensibilizan? Tienen mayor número de proteínas GRK. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran GRK? Las proteínas que ¿qué? Las quinasas las quinasas del receptor de proteína G, es decir, las que me van a fosforilar los receptores. Tienen disminuido el número de receptores acoplado a proteína G que responde a las catecolaminas. Entonces, los pacientes en la unidad de cuidado intensivo pueden tener refractariedad al uso de catecolaminas. ¿Sí? Es un paciente que está choqueado, pero necesita altas dosis para poder mantener esa presión arterial. Y eso es algo interesante que se ha visto en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Refractariedad es que necesito mayores dosis muy altas para poder tener a ese paciente con una tensión adecuada. Finalmente, entonces, teníamos el ejemplo o el mecanismo de la regulación a la alta. Y decíamos que la regulación a la alta puede causar sensibilización, ¿cierto? Hay muchos receptores, entonces ya cuando tengo el agonista sobre esos receptores, pues se va a ver sensibilización. Un ejemplo de la sensibilización se da en cáncer. Normalmente en cáncer, esto es lo que sucede normalmente. Eso es un receptor que se llama un receptor tirosina quinasa, el que ven ahí dibujadito. Cuando se estimula ese receptor, normalmente se va a estimular que las células se multipliquen. ¿Sí? Hay aumento del número de células, el crecimiento de las células se estimula. Entonces, y aumenta la supervivencia de esas células cuando se estimula ese receptor, el receptor tirosina quinasa. Normalmente ese receptor tirosina quinasa, igual que lo que veíamos en el receptor de proteína G, está regulado uno por endocitosis, ¿cierto? Entonces se internaliza. Al internalizarse, entonces se puede degradar o se puede reciclar. ¿Qué pasaría si esa regulación está alterada? De los receptores. Y si hay sobreexpresión de esos receptores porque no hay internalización, porque no se está reciclando o no se está degradando, ¿qué pasa? Hay sensibilización. ¿Y qué es lo que producen esos receptores? ¿Qué dijimos? Se multiplica la célula. ¿Y qué es el cáncer? Entonces, miren que si normalmente ese receptor se internalizaba, se degradaba, pues en cáncer, miren que está bloqueada esa internalización, está bloqueada la disminución de la síntesis del receptor, está bloqueada la degradación. Eso genera que miren que en la superficie de la célula incrementan el número de receptores, o sea, hay receptores a la alta, y al haber receptores a la alta, como son receptores que aumentan la supervivencia de las células, aumentan la multiplicación de las células se multiplican y se genera el cáncer. ¿Qué se les ocurre que podíamos hacer? Yo quiero un fármaco que detenga ese cáncer. ¿Qué se les ocurre que puedo yo atacar ahí? Un fármaco que actúe ¿dónde? En el receptor, que los bloquee. Muy bien. Entonces, ese es un mecanismo de acción de uno de los antineoplásicos.
Entonces, fármacos anti-tirosina quinasa, porque va dirigido a ese receptor que está sobreregulado en cáncer. ¿Listo? ¿Y estos fármacos por ir a receptores? No, esos fármacos antagonizan los receptores, los bloquean y no dejan que ejerzan su función. Antagonismo. Pero también habla de fosforilar. Sí, pero la fosforilación, recuerden que es un mecanismo de la célula de desensibilización. Ahí este fármaco lo que está haciendo es que se une a ese receptor pero no lo deja actuar. ¿Listo? Y eso es un mecanismo de acción de los fármacos antineoplásicos. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Diferencia entre agonistas y antagonistas. ¿Quién me puede ayudar? Agonista es activa y antagonista bloquea. Entonces, agonista y antagonista se unen al receptor. ¿Cuál es la diferencia? El agonista ejerce la acción del receptor, permite la acción del receptor. El antagonista se une al receptor pero no lo deja actuar. No, colchicina no es para cáncer. La colchicina es un medicamento que se utiliza en gota, por ejemplo, principalmente. Ciclosporina, ¿será? Es que juro que es para algo así, o chichina o chichina, pero quería preguntar si no. ¿Ustedes ya vieron los microtúbulos? Bueno, la colchicina altera los microtúbulos, ¿cierto? Entonces, su mecanismo principal es disminuye la replicación celular. A ver, o sea, digamos que una indicación no sería como antineoplásico, ¿sí? Sino que dentro de los efectos secundarios, al disminuir la replicación celular, uno puede ver, ¿ustedes saben cuáles son los órganos o los tejidos que más se replican? ¿Cuáles? Hematopoyéticos, o sea, las células de la sangre. ¿Cómo? Principalmente folículos pilosos, hematopoyéticas y células gastrointestinales. Entonces, al inhibir esas, los microtúbulos y la división celular, la colchicina va a causar alopecia, o sea, calvicie, gastrointestinal, muchas reacciones gastrointestinales, diarrea, náuseas, vómito, ¿sí? Y a nivel de las células hematopoyéticas, como no las está dejando dividir, causa anemia, disminución de las plaquetas, disminución de los glóbulos rojos. Pero que tenga indicación antineoplásico no lo tengo pues en la cabeza, pero... ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo? Entonces, la consecuencia clínica de los receptores a la alta, como dijimos, sería la sensibilización. Hay muchos receptores, entonces hay una sobreestimulación, hay sensibilización. La estrategia, por ejemplo, en el caso de la sensibilización que decíamos, el síndrome de abstinencia, si tengo un síndrome de abstinencia por alcohol, ¿qué se les ocurre que puedo hacer yo con ese paciente? ¿Fármacos que antagonicen a cuál receptor? ¿A GABA? ¿A glutamato? ¿A glutamato? ¿Quién está sobreexpresado? Glutamato. Entonces yo necesito algo que me estimule, por ejemplo, GABA. Yo ahí la palabra suplencia es porque, por ejemplo, en el paciente con síndrome de abstinencia al alcohol, uno le da benzodiazepinas,
¿sí? Que también actúa sobre GABA, tratando de tranquilizar a ese paciente. Ellos consumen, o sea, las dosis de benzodiazepinas que requieren ellos son dosis altísimas, ¿sí? Y las voy disminuyendo progresivamente, dejando que los receptores de GABA incrementen. ¿Alguna otra pregunta? Suplencia es lo que les decía, digamos, ahí yo estoy poniendo benzodiazepina para estimular el receptor GABA. ¿Listo? Finalmente, la última diapositiva van a encontrar no, acá no está. De pronto en las diapositivas que está colgada en Moodle van a encontrar. Sí. Pero yo se las vi que tenían ustedes, ya tenían la presentación. ¿La miraste ahorita? Bueno, esa ya está colgadita, porque esa se colgó de pronto esta mañana, de pronto no les aparece, pero esa ya está colgadita. En la última diapositiva van a encontrar unos términos. Uno es taquifilaxia, ¿sí? El otro término es refractariedad. Creo que el otro término es sensibilización. Entonces les recomiendo que lean esa tablita. Esa tablita son efectos de la modulación de receptores. Taquifilaxia es por desensibilización. Refractariedad será por disminución de los receptores a la baja. Que es refractario, que yo le doy el medicamento y no responde porque tiene poquitos receptores, ¿cierto? Sensibilización, porque hay muchos receptores. Entonces les recomiendo que lean esa tablita, que sería lo único que nos queda faltando. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Todo claro?